Bueno, pues si os parece vamos a dar inicio a este encuentro que tenemos hoy aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Antes de empezar con la introducción, quisiera señalarles que el evento está siendo transmitido en directo por streaming en español por nuestro canal de YouTube, el canal de Ciudadanos Europa, y que será grabado. Además, la transmisión realizada estará disponible también en nuestro canal de YouTube de Ciudadanos Europa. También informarles que se facilitará interpretación en español e inglés para aquellos que estén presentes en la sala. A los que estén presentes en la sala deberían haber encontrado el programa de este encuentro en la mesa, frente de su asiento. Tras esta breve introducción, me gustaría comentarles el porqué de este evento y la razón por la cual he decidido apoyar esta iniciativa. Bueno, básicamente primero porque quiero, porque estas cosas a veces, ¿por qué? Pues mira, porque quiero hacerlo. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque nosotros como diputados en el Parlamento tenemos una misión, aparte de representar a nuestro partido político y a nuestro grupo político en el cual nos inscribimos para el desarrollo de nuestras propuestas legislativas, tenemos otro, que es abrir el Parlamento al debate en el conjunto. Es decir, esto es una cámara de diálogo, este Parlamento es la casa del diálogo y del debate en Europa, y una de nuestras, no sé si obligaciones, para mí es una obligación, es que las posibilidades que nos da esta Cámara de abrirnos y permearnos con la sociedad a la cual representamos, realizarlo. Eso significa abrirlo a cualquiera que pida, bueno, a cualquiera democrático, que respete las normas. En mi caso, hay gente que no, que lo abre a quien no la respeta. No, pero en mi caso sí, esto sí soy muy formal. Es abrirla a todo el mundo que quiera decir algo, participar del debate político, participar del debate social, comprometer con su propuesta las reflexiones que están desarrollando en esta casa. Entonces, para mí siempre es un honor hospedar a aquellos que piden venir a este Parlamento a proponer, a decir algo, alguna idea o alguna propuesta. Por lo tanto, lo he hecho con muchas asociaciones, lo he hecho con sindicatos, lo he hecho con otras patronales. Aquí ha estado Fomento, que Fomento ha venido hospedado por mí a presentar un decálogo de propuestas para Europa. Y todos aquellos que quieran venir solo tienen que descolgar el teléfono y llamarme. Pero llamarme para venir, no para decirme quién tiene que venir. Porque hay una cosa que en esta vida no tiene precio, que es la libertad. Y el no tener deudas. Entonces, cuando uno tiene deudas, uno es libre. Y no depende. Y no obedece. Y no responde, sino que decide. Entonces, yo tengo mi opinión respecto a lo que hoy se va a debatir hoy. Aquí, perdón. Tengo mi opinión. Que puedo después, si quiere, comentarles con ustedes. Pero básicamente lo que he hecho hoy, y mi grupo ha hecho hoy, es abrir este Parlamento al debate público sobre el futuro de Europa y sobre el futuro de España. Hoy hablaremos, que no lo hemos dicho, con un titular, que es: las pymes necesitan ser incorporadas al diálogo social en España. Bueno, yo incorporaría, ya que estamos aquí, al debate, al diálogo social en España y en Europa, porque ya hay un diálogo social europeo. Y hay un marco del diálogo social europeo. Hay un marco del diálogo social europeo, en el cual las pequeñas y medianas empresas deben de estar mejor representadas. Este problema no solo lo tenemos en España. A mí me gusta más decir mejor. Es decir, las pequeñas y medianas empresas tienen que estar incorporadas mejor incorporadas al diálogo social en España. Y entonces, ¿por qué es muy importante subrayar esto? Pues porque hay un déficit de representación, pero en general, ¿qué es la representación? Puede ser una ficción, ¿no? El diálogo social puede construirse bajo una ficción de representatividad. ¿Ese es el objetivo del diálogo social? ¿O es meramente un trámite o una formulación de intereses? No. El objeto del diálogo social es poder incorporar el debate legislativo que se tiene bajo los representantes de la ciudadanía, que son sus representantes electos, porque tenemos la legitimidad del voto. Es decir, el Parlamento español, o el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo tienen detrás algo que es clave, que es la legitimidad en cuanto que demuestra una representatividad. Eso es discutible en otros ámbitos.
Nosotros después lo podemos hacer mejor o peor, pero que somos representativos, eso es un hecho. Hay un porcentaje de votos y sobre los cuales hay un porcentaje que te otorga una legitimidad y una representatividad a los órganos de decisión legislativa y, eventualmente, los de gobierno. ¿Eso pasa así en el diálogo social? Bueno, se podría analizar. A mí siempre me gusta pensar que se puede hacer mejor. En vez de decir que se hace mal, vamos a ver que se haga mejor. ¿Y cómo se puede hacer mejor? Primero, siendo más plural, estando más abierto, y segundo, siendo más representativo, con lo cual hay un trabajo de todos. No solo pedir la palabra para estar, sino realmente pedir la palabra siendo representativos. ¿Y por qué? ¿Y por qué de este debate? Pues porque, ¿y por qué he decidido apoyar esta propuesta de venir a esta casa a debatir sobre esto? Pues porque, como ustedes saben, las pequeñas y medianas empresas son muy importantes en toda Europa. Una parte fundamental de la economía europea. Pero, además, en España, las pymes representan el 99,8% del tejido empresarial y el 75% del empleo. Estos porcentajes siempre me parecen a veces demasiado afinados, ¿no? 99,8, no lo sé. Vamos a poner más del 90. Bueno, cuando uno representa más del 90 de las empresas pequeñas y medianas, cuando la pequeña y mediana empresa representa más del 90% del tejido empresarial español, hombre, a lo mejor una mejor representación, ¿no? Porque siempre, no, es que la COE dice, bueno, la COE, exactamente qué porcentaje de las empresas y qué porcentaje del empleo, ¿no? ¿Verdad? Pues a lo mejor sí que es cierto que hay una infrarrepresentación, ¿no? Igual sí que es cierto que se necesita una mayor representación. Lo repito, eso pasa por una relectura, o debería pasar por una relectura de cómo se organiza realmente el diálogo social para ser más representativo, más plural, más abierto, pero también una reflexión por parte de los actores sindicales y patronales de ser realmente más representativos porque tengan un mayor índice, un mayor nivel de afiliación, un mayor índice de representatividad. Porque si no, al final hablamos de ficciones de representación y eso nunca es bueno, en general, porque la legitimidad es clave. Pues este es un poco el tono general que yo, por lo menos, yo quiero darle y por el cual creo que es importante que reflexionemos sobre esto. En este evento, por ello, se discutirá por qué la representación de las pymes es importante en el diálogo social y abordaremos, o abordaréis, o abordará demandas concretas y la especificidad de las pymes españolas en Europa debido a su peso, su alto peso, elevado peso en la economía nacional. En este momento en el Parlamento estamos debatiendo el compromiso social de Oporto, que es una iniciativa para reforzar y promover el diálogo social con acciones concretas a nivel nacional y al conjunto de la Unión Europea. De hecho, esta mañana hemos estado discutiendo sobre el informe que tiene que hacer una valoración de 2 años después de los compromisos de Oporto. Y es por ello que creo que el diálogo que vamos a tener hoy es especialmente importante y es el motivo por el que les decía que he apoyado la iniciativa de mantenerlo este debate en el Parlamento Europeo, porque también es un espacio de diálogo, donde el diálogo social pica cada vez más a la puerta y es tenido cada día más como muy relevante. Yo creo que las pymes deben de estar presentes en este diálogo y deben estarlo desde el principio, desde el inicio de las iniciativas, desde el inicio del desarrollo de los borradores de los informes, para que después sus necesidades estén representadas. Y eso también incumbe a las pymes para que tengan un nivel de representatividad y de presión también aquí en el Parlamento Europeo. Yo ayer decía en una llamada de teléfono que tuve ayer por la tarde, creo que ayer fue un día de llamadas de teléfono, dije, mira, yo llevo 4 años de diputado aquí. Yo tengo aquí a mi equipo, una parte de mi equipo. Gracias por vuestro trabajo, que siempre es clave. Hemos llevado temas muy sensibles en ámbitos muy vinculados a la empresa, para la pequeña y mediana empresa y la gran empresa española. Y podría contar con los dedos de un dedo, bueno, quizás de 2 dedos, las veces que he recibido una llamada para decirme qué posición o qué esperaba un sector de un debate que estaba produciendo en el Parlamento Europeo. En cambio, he recibido muchas llamadas, muchas reuniones, muchas peticiones de reunión e información de múltiples empresas, confederaciones empresariales del resto de Europa, cosa que a mí siempre me sorprendía mucho. Aquí hay debates. Estamos siempre acostumbrados a quejarnos después, ¿no? El ex post. Aquí somos un país donde la gente siempre se queja después, ¿no? Es que no me ha gustado lo que se ha aprobado. Bueno, ¿tú has trabajado lo que se ha aprobado antes? ¿Habéis estado en las mesas de negociación previas? ¿Habéis estado impulsando, haciendo el lobby positivo y correcto? Aquí se entiende que existe, ¿no? El bueno.
que busca defender intereses legítimos, porque Europa es muy plural, muy diversa, y hay veces que hay intereses contrapuestos. Yo estoy defendiendo en el GSP sistemas de preferencias generalizadas, el apoyar una salvaguardia automática para el arroz, por ejemplo, porque el arroz para España e Italia es un producto muy sensible a determinadas zonas de su país, ¿no? Bueno, pues es una iniciativa propia, lo quiero decir, como esto está grabado. Bueno, pues a mí esto por eso me gusta, porque quiero que también sepáis, aparte de escucharos, quiero que también escuchéis de la importancia de que participéis en el debate de aquello que tiene lugar aquí, porque os afecta y os afectará a todos y directamente. Y es importante saber que aquí hay un espacio de debate político legislativo que marca el 70% de la legislación básica que os afecta también como empresa. Y eso es especialmente relevante y quería también transmitiroslo antes de cederos la palabra. Por lo tanto, ahora ya, perdón de la digresión, estaba 15 minutos, he sido más breve, ¿eh? Tengo tipo los 10. Hoy tenemos aquí a un invitado que es el señor José María Torres, que es el presidente de Compymes, de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de España, que ha organizado este evento hoy aquí. Íbamos a contar también con el señor Gianluca Brunetti, el secretario general del Comité Económico y Social Europeo, como pues es un órgano consultivo muy relevante aquí en las instituciones europeas, pero desgraciadamente creo que ayer informó de que por motivos de última hora no podía participar en esta mesa de diálogo. Espero que algún día podamos contar con su presencia. Y por ello, sin más, daría paso a José María Torres, presidente de Compymes, para que desarrolle con más amplitud el motivo de este evento. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra presencia, por la presencia de todos vosotros y tiene usted la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Jordi Cañas la invitación para estar hoy aquí en la sede del Parlamento Europeo. Agradecer a los europarlamentarios que están hoy aquí y agradecer sobre todo a toda la familia Compymes, todos los que habéis venido de España, ¿no?, por la importancia que tiene este evento y la necesidad de que todas las organizaciones estéis apoyando para que algún día consigamos nuestro objetivo, que es entrar en el diálogo social. Lo que comentabas de las pymes, aquí yo estuve hace 3 años así aquí en un evento que era de las pymes, ¿no? Y en principio era para hablar de las pymes, ¿no? Y cuando fui a la reunión, yo era la única pyme que venía de España, en esa reunión que se hablaba de las pymes, y los que me encontré en la reunión era el Banco Santander, la Caixa, no sé qué, bancos y grandes empresas, y que eran los que venían a hablar de las pymes, ¿no? Con lo cual, siempre que se habla de las pymes, siempre todo por las pymes, pero sin las pymes, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en España y en muchos países de Europa, ¿no? Bueno, sin más, empiezo. El diálogo social es un pilar fundamental de la democracia, un componente esencial del modelo social europeo, que permite a los interlocutores sociales, representantes de las empresas y de los trabajadores, contribuir activamente a la elaboración de la política social y laboral europea. El fomento del diálogo social es un objetivo común de la Unión y los Estados miembros, basado en la mejora de la gobernanza europea a través de la participación de los interlocutores sociales en la toma de decisiones y su aplicación. El diálogo social es esencial para nuestro futuro crecimiento económico y la resiliencia de nuestras economías, porque desempeña un importante papel a la hora de preservar y reforzar la competitividad de las empresas europeas, aumentar la productividad, mejorar las condiciones laborales y dotar a las empresas y a los trabajadores de las capacidades necesarias para llevar a cabo con éxito las transiciones ecológica y digital. Tenemos muchos ejemplos en los que el diálogo social ha contribuido a mejorar el diseño de las políticas públicas. Pero para garantizar que Europa siga siendo competitiva e inclusiva y el diálogo social sea una piedra angular del modelo social europeo, necesitamos un diálogo social sólido y unos interlocutores sociales elegidos democráticamente y en el que todos podamos participar. Los tratados reconocen el papel único de los interlocutores sociales, también resaltado en el principio 8 del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se puso en marcha en marzo de 2021, subrayó la necesidad de reforzar el diálogo social a nivel nacional y de la Unión Europea e instó a que se redoblaran los esfuerzos para apoyar la cobertura de la negociación colectiva y evitar la disminución de la participación de los interlocutores sociales.
Las negociaciones entre las organizaciones que representan a los empleadores y los trabajadores, los interlocutores sociales, a través del diálogo social y la negociación colectiva, contribuyen a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, como el salario, la jornada laboral, las vacaciones anuales, los permisos parentales, la formación y las medidas de salud y seguridad. También desempeñan un papel crucial en la adaptación a las circunstancias económicas y sociales cambiantes y en el logro de los aumentos de la productividad necesarios para mejorar la competitividad de las empresas europeas. Todo ello contribuye a garantizar la justicia social y la democracia en el trabajo, así como a impulsar la prosperidad y la resiliencia de Europa. En la propuesta de recomendación del Consejo de la Comisión Europea sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea de 25 de enero de este mismo año, se habla de que la promoción del diálogo social es un objetivo común de la Unión Europea y sus Estados miembros. Y se reconoce que el diálogo social es un motor clave para la resiliencia económica y social, la competitividad, la equidad y el crecimiento sostenible. Se menciona que los mecanismos y procesos de diálogo social varían de un Estado miembro a otro, lo que refleja las distintas historias y situaciones económicas y políticas de los países, y se dice algo muy importante respecto a la participación en el diálogo social. Se pide a los Estados que el diálogo social sea objetivo y transparente y que garantice que cuando las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento y representatividad con el fin de determinar las organizaciones a las que se concederá el derecho de negociación colectiva, esta determinación sea abierta y transparente, basada en criterios preestablecidos y objetivos con respecto al carácter representativo de las organizaciones. Y esto es primordial, pues si hablamos del diálogo social como pilar fundamental de la democracia, no podemos permitir que sea un coto privado de unos pocos en el que no se permite la entrada a otros interlocutores sociales que representan a las pymes con voz propia e independiente y que en algunos casos es una consecuencia directa de la voluntad de las élites económicas, monopolios y oligopolios, de imponer sus criterios al resto. En Europa, como bien sabemos, las grandes empresas están representadas en Business Europe, las pequeñas y medianas empresas están representadas en Semi-United de forma independiente. En la mayoría de países de Europa es así también. En España y en algún otro país no se da el caso. Cuando se instaura la democracia en España, una sola organización representa a todos los empresarios, que es la COE, y dos sindicatos, UGT y CO y comisiones obreras, y tampoco se deja acceder al resto de sindicatos que hay, que también tienen mucha representatividad en otros sectores. Sí que en España se crea CEPIME, pero CEPIME, que dicen que es la que defiende a las pymes, pero es una organización dependiente de COE, una organización que no podría ser considerada agente más representativo porque ya depende de otro que ya lo es, que es COE, una organización que no tiene cuotas ni socios y una organización que en 45 años de democracia jamás ha tenido un posicionamiento diferente al de COE, que es el que defiende a la gran empresa. Esa es la situación que tenemos realmente en España respecto a las pymes. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias, en principio, esa representación de la gran empresa. Cuando en las mesas de negociación únicamente se sienta, por ejemplo, el que representa, el que defiende los intereses del Corte Inglés o Mercadona, seguramente no va a defender los intereses del comercio pequeño o de las pymes. Y eso es lo que pasa con las pymes en España. Esa sobrerepresentación de la gran empresa va en contra de los principios, de los 10 principios de la SBA, el marco político de actuación respecto a la pequeña y mediana empresa, que habla de que se generen normas y leyes que no generen barreras para que las pymes se puedan desarrollar, ¿no? Y claro, si analizamos, cuando hablamos siempre de porcentajes, si analizamos las empresas en España, el número de empresas que hay en España, pues los datos de marzo que salieron ahí publicados por el Ministerio de Industria, tenemos 1.322.000 pymes en España, con trabajadores. 5.300 grandes empresas, mayores de 250. Y dentro de esas pymes tenemos mayores de 50 trabajadores, 26.000 pymes, entre 10 y 49 trabajadores tenemos 164.000 pymes y, sin embargo, en el baremo que va de 1 a 9 trabajadores tenemos 1.122.000. Con lo cual, España es un país de empresas pequeñas y a pesar que en España
existen más emprendedores, se emprende más que en la media europea, las empresas duran menos tiempo, o sea, a los 3 años la mitad de las empresas desaparecen. ¿Y eso a qué es debido? Pues seguramente a muchas normativas, barreras que frenan su crecimiento, que eso también va en contra de los principios del marco político de situación de la PYME de la Comisión Europea. Tenemos una media de empleados de 4,7 empleados en las empresas españolas, que es muy por debajo de la media europea, que es de 6 trabajadores, y muy por debajo, por ejemplo, de Alemania o Reino Unido, que estamos hablando que duplican la media de trabajadores de la empresa española. ¿Y esto a qué es debido? Pues en gran medida a que cuando se instala la democracia, al no estar representadas las pymes, todas las normativas, regulaciones que se hacen de hecho, cada año hay 1 millón de nuevas páginas en el BOE de regulación del gobierno y de comunidades autónomas. Todo eso frena el crecimiento de las pymes españolas, ¿no? Esta es una realidad. Y eso tiene mucho que ver con el que no estemos representados en las mesas de negociación. Sí que lo estamos en Cataluña y en Baleares. Cataluña y Baleares sí que se consiguió en su momento. Cataluña costó 8 procesos judiciales conseguir, hasta que el juez dijo aquí la representatividad, como toda la vida, hay que contarse, por eso estamos en una democracia. Y en Baleares también se llegó a un acuerdo y las pymes y gran empresa van a organizaciones separadas y pueden sentarse en las mesas de negociación a defender sus negocios y sus empresas. Otra consecuencia nefasta para las pymes, el no estar en las mesas de negociación, la poca influencia que tenemos en la compra pública. A pesar de que somos el 99,8% del tejido empresarial, generamos el 75% del empleo. De hecho, las pymes generan 11 millones de empleos y la gran empresa 6 millones. Solo ocupamos un 30% de la compra pública, cuando la misma Comisión Europea nos está diciendo que la compra pública debe ir adecuada al peso que tenemos las pymes en la sociedad y en la economía. Eso no pasa. El tema de la morosidad. El tema de la morosidad, cuando se hizo la ley de morosidad en España, como en la mesa de negociación se sientan los grandes, se puso la coletilla, que eso lo saben hacer muy bien los grandes. La coletilla era salvoacuerdo entre las partes, que invalidaba toda la ley de morosidad. ¿Qué es lo que están intentando hacer ahora con la ley Crea y Crece? Poner su frasecita, o su coma, su i o su o, que hace que la ley, al final, los grandes sigan pagando a los pequeños cuando les dé la gana, ¿no? Nosotros siempre decimos, en España se inventó el helicóptero, el submarino y el confirming. El confirming es esto que sirve para que el grande pague al pequeño cuando le da la gana. Que puede ser a 300 días, administraciones que pagan a 1000 días. Claro, esto es una lacra que afecta totalmente a la viabilidad de las pequeñas empresas, de las pymes. Estamos luchando para que haya un régimen sancionador. Llevamos 83 prórrogas en el Congreso, a pesar que todos los diputados votaron a favor. ¿Y esto quién lo frena? La gran patronal. La gran patronal frena que haya un régimen sancionador. Y la misma organización que dice que defiende a las pymes, que está dentro del CEO, también está en contra del régimen sancionador, porque dice que va a perjudicar a las pymes. O sea, que tiene la cara dura de decir que va a perjudicar a las pymes el que cobres en los plazos que te marca la ley. Que te pague una empresa a 60 días y que te pague la administración a 30 días. Te dice que te va a perjudicar, que te vas a gastar el dinero, ¿no? Será por eso, ¿no? Pues esta es la situación que estamos. Y seguiremos luchando, ¿no?, para que haya este régimen sancionador. Lo hemos denunciado aquí en Europa y seguiremos en esta lucha. ¿Qué se nos hace también? Se nos está discriminando. Otra consecuencia de que las pymes no estemos, se nos está discriminando en los fondos europeos. De hecho, ahora se ha dado una subvención directa a COE, CEPYME y UGT de 30 millones de euros para formación de trabajadores, ¿vale? Nosotros lo hemos denunciado al Tribunal Supremo. Hemos denunciado al Tribunal Supremo y ojo, porque la misma intervención, lo voy a leer, porque esto es para leerlo, La misma intervención delegada del Ministerio de Educación, que es el que da esa subvención directa, dice lo siguiente. Esta intervención delegada, examinada dicha propuesta atendiendo a los extremos exigidos en el artículo tal, emite el informe previsto en el artículo 17.1 de dicha ley. No quedan suficientemente acreditadas las razones de interés público, está hablando de las subvenciones a dedo que se le han dado, no quedan suficientemente acreditadas las razones de interés público, social, económico o humanitario que dificulten su convocatoria pública. En los términos previstos en el artículo tal, dice, los únicos motivos expuestos son la urgencia y la posición única de las entidades beneficiarias,
no resulta coherente recurrir a la urgencia cuando ya en el ejercicio 2020, a través del Real Decreto 1104/2020, se acudió a este supuesto excepcional para la concesión directa de subvenciones de naturaleza, finalidad y beneficiarios similares. No se entiende que se puedan conceder nuevas subvenciones cuando no consta la realización de las actividades subvencionadas con la misma finalidad y beneficiarios, que tenían anticipado el pago del 50% y que como fecha límite para gastos subvencionables el 30 de junio de 2022 y para su justificación el 30 de septiembre de 2022. A fecha de hoy, no se ha efectuado el segundo de los 3 pagos previstos, correspondiente al 30% del importe concedido, previa declaración responsable del beneficiario de haber completado la formación de al menos el 50% de los trabajadores asignados y entrega de un informe previo del auditor con las actuaciones. Respecto a las entidades beneficiarias, conviene indicar que los beneficiarios finales serían realmente los trabajadores participantes en la acción formativa, por lo que resultaría más coherente la tramitación de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de ayudas en especie en la que el Ministerio de Educación y Formación Profesional selecciona a los trabajadores beneficiarios, no dejando dicha selección en manos de los interlocutores sociales sin establecer siquiera unos criterios e independientemente de que puedan contar con dichos interlocutores como entidades colaboradoras en la gestión de la subvención. El gasto pretende imputarse al ejercicio 2022, efectuándose el pago con carácter anticipado de la justificación de la subvención y sin necesidad de constitución de fianza o garantía, lo que no resulta coherente, puesto que la realización de las actividades podrá prolongarse a lo largo del ejercicio presupuestario 2023. Resultaría más adecuado supeditar los pagos a la realización de las acciones formativas. Esto lo dice el mismo interventor del Ministerio de Educación. O sea, resulta, se asignan subvenciones a dedo con pymes que representamos a 2 millones de pymes y autónomos en España, no tenemos acceso a esos fondos europeos y, sin embargo, los que tienen acceso a esos fondos europeos que se les asignan a dedo tampoco no cumplen con las asignaciones, con la subvención, con lo que tiene que hacer, que es la formación a los trabajadores. O sea, a nosotros se nos priva de que podamos formar a los trabajadores de nuestras empresas y los que se les da esa subvención no resulta que no hacen ese trabajo. Por lo cual, estamos hablando de un tema muy grave y que, como todas las cosas que vemos injustas, pues lo tenemos denunciado en el Supremo y esperamos que nos respondan ¿no? rápidamente posible. Vamos a comentar un momento ahora la petición que hicimos. Nosotros, para entrar al diálogo social, hicimos una petición al Ministerio de Trabajo conforme basado en la adicional sexta del perdón. Sí, del Estatuto de los Trabajadores, que dice que en el momento que tú tienes un 10% de empresas y trabajadores, ya tienes que entrar directamente en el diálogo social, la representación institucional y la concertación. Mandamos toda la documentación presentando de todas las organizaciones que estamos, como que cumplíamos todos esos requisitos. El Ministerio de Trabajo nos contesta que no nos puede dar la representatividad porque no, a pesar de que el Estatuto de los Trabajadores es de 1980, no se ha hecho reglamento ni normativa para contar. Y reconoce que la representatividad en España es por presunción. Lo reconoce el mismo Ministerio. Hacemos un recurso de alzada, puesto que nosotros, con esa disposición adicional sexta, ya podíamos demostrar que tenemos más que el 10% de los trabajadores, o también podíamos entrar por notoriedad, por agregación, puesto que los que están en el diálogo social no han tenido que cumplir ningún requisito. Nosotros, por notoriedad, que es otra figura jurídica, también podíamos entrar en el diálogo social, puesto que por agregación de 2 comunidades autónomas como Cataluña y Baleares, que sí que tienen el mapa patronal similar al europeo, podríamos entrar, y por la agregación también de organizaciones como Genadismer, COAC, Guatae, que son organizaciones que ya dentro de sus sectores sí que tienen reconocida la representatividad ya, por lo cual por agregación legalmente ya podríamos entrar. A ese recurso de alzada, que tiene 3 meses el Ministerio para contestar, no se nos contesta, por lo cual ya nos obliga a ir, lo que hicimos, pusimos la denuncia en la Audiencia Nacional y un recurso, y a partir de ahí ese recurso pasó al Tribunal de Justicia de Madrid. Y, bueno, y ahí estamos esperando que el juez dictamine, que no esperamos otra cosa, y el Gobierno tampoco espera otra cosa. Que al final el juez va a decir, a ver, estamos hablando del diálogo social, tiene que existir la democracia. La democracia es para saber a quién representas, es contar.
¿no? ¿Tu organización cuántas empresas representa? ¿Cuántos sois? No por presunción o por la gracia de Dios, como pasa en este momento. Por lo cual, bueno, estamos en esta situación, hemos tenido diferentes reuniones con el Ministerio de Trabajo, hemos tenido reuniones en Moncloa, y bueno, sí, todos nos dicen, con todos los partidos políticos, todos nos dicen que tenemos razón, que eso se debe democratizar, se debe generar ese reglamento para poder contar la representatividad, pero es como el hámster, ¿no? De la noria, que va, siempre lo mismo, sí, tenéis razón, pero de momento no se está haciendo nada, ¿no? Más, aparte de la acción de la justicia que hacemos nosotros, pues en el tema de diálogo social o como en el tema de cuando se nos discrimina en las subvenciones de fondos europeos, pero bueno, seguimos en esa lucha que esperamos ganar, ¿no? Ahora, a partir de aquí, yo creo que ya empezaríamos el debate, ¿no? Sí. Y lo que tengáis que añadir, tenéis la palabra, ¿no? Sí, por favor, sí. Ahora, si os parece, damos paso un turno de unos 15-20 minutos de preguntas o de breves intervenciones al respecto del debate que estamos teniendo. Me parece genial lo de presunción de representatividad. Pues espero que las democracias liberales no nos copien, porque sería el fin de la democracia liberal, ¿no? Yo, no estaría encantado, ¿no? Si es por presunción, sería fantástico, ¿no? No, en las democracias liberales se presumen otras cosas, pero la representatividad se cuenta, ¿eh? Esto es una cuestión que es fácil hacerlo, es lastimoso. A mí a veces como político, perdóname la digresión, a mí siempre se nos critica mucho, ¿no? A los políticos, a los partidos políticos, generalmente con muchísima razón. Pero bueno, los partidos políticos se ven sometidos a si no son realmente representativos de la sociedad, en determinados momentos aparecen nuevas formaciones, ¿no? Es decir, cuando los grandes partidos dejaron de, como mínimo, representar en momentos muy importantes de la historia reciente de nuestro país a esas mayorías, aparecieron nuevas formaciones políticas, ¿no? Igual después pueden tener ciclos, pero hay la posibilidad. Es decir, ¿y eso qué lo marca? La capacidad de conjuntar los votos suficientes en una contienda electoral. Entonces, no se presupone que los dos grandes partidos representan al 100% de la población española. Se hacen elecciones cada 4 años para saber cuántas realmente representan. Después hay unas barreras de entrada, hay porcentajes de entrada que pueden limitar o no esa representatividad, pero como mínimo se saben las reglas del juego. Hay unas reglas del juego, ¿no? Y aquí en el Parlamento, desde el Parlamento Europeo y desde las instituciones, lo que se busca justamente es defender economías abiertas que remuevan los obstáculos y las barreras, también, en este caso, para la representatividad, porque la representatividad es clave como un valor europeo, ¿no? La democracia es un elemento clave, singular, que requiere que sea transversal, no únicamente en sus representantes políticos, sino en el conjunto de la sociedad, también los interlocutores sociales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una reflexión como mínimo pertinente. Yo después las opiniones, como los diarios en las cartas al directo que ponen, el diario no se hace responsable de las opiniones aquí expresadas, pero como mínimo sí que compartimos la necesidad de avanzar en esa representatividad que es clave para avanzar en la democracia real, ¿no? Entonces, si pasamos al turno de preguntas y breves intervenciones. Tenemos 15 minutos, por favor. Cuando toméis la palabra, decís quién sois, un poco nos presentáis brevemente el nombre y organización, o si es prensa o quien sea, para que conste en el vídeo. Gracias.